Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Recuerdo haber conocido a un señor en la ciudad de México. Estudiaba en uno de nuestros colegios y me dijo: cuando yo era niño, siempre tenía en la mente, me gustaría ser papá. Y siempre estuve soñando en ser papá. Ahora que ya soy papá, me he arrepentido porque no puedo hacer lo que soñé. Yo quería mandar y por eso quería ser papá. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora los hijos nos mandan. Y no solo eso, padre, mi hijo, el más pequeño, ya me dice en qué escuela tengo que meterlo. Ni siquiera me está dejando la libertad de elegir. Andando el tiempo, él dijo: preferiría entonces mejor ser súbdito. Y no estaba equivocado en esta experiencia, porque es una experiencia que además yo siempre la he dicho. Siempre algunos de ustedes alguna vez me han mencionado: oh padre, es usted muy bueno. Y luego viene el comentario siguiente: usted va para obispo. Y recuerdo la primera persona que me lo dijo, le dije: mira, ¿sabes qué? No le deseo a nadie ser obispo. Yo prefiero ser un simple sacerdote y obedecer. Es más fácil obedecer que mandar. Por ahí existe una definición del sacerdote, pero también puede aplicarse para todo cristiano: servidor de los demás. Así es de que la primera lección que el Evangelio de hoy nos enseña es eso: ser servidor de los demás. ¿No es acaso lo que el Señor nos pide, servicio? Pero a veces se nos mete ese orgullo malsano de querer estar mandando. Y la verdad es que alguien tiene que mandar, porque no pueden todos servir, alguien tiene que mandar. Pero el que manda tiene que servir más que los que sirven. Si el que manda no tiene en mente que su servicio es mejor y debe ser mejor que los que sirven, pues entonces se convierte en un caos. Y de hecho, por ahí también un autor dice en uno de sus libros, El arte de educar, dice que una de las leyes del que quiere saber educar es: si quieres mandar, aprende a obedecer. Y no está muy desatinado el comentario, porque realmente uno, cuando manda, tiene que escuchar la voz de Dios, obedecer. Tiene que pensar antes de mandar: ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Es como yo lo quiero hacer, como Dios lo haría? Si nada más es yo lo hago como yo quiero, cuando yo quiero, a la hora que yo quiero y que se aguanten los demás, pues es como el papá que le dice a su hijo: tienes que hacer esto. Y el hijo pregunta: ¿por qué? Y el papá responde: porque lo digo yo, porque soy tu papá. Si acaso le da esa segunda razón: porque soy tu papá. Y el hijo pues va creciendo después de oír: yo te digo que lo hagas porque soy tu papá. Y cuando el hijo empieza con los 11 o 12 años ya, y con el primer pelito del bigote a salirle, pues ya empieza a decir: pues ahora yo te desobedezco porque yo soy tu hijo. Es decir, soy como tú, pero ya te estoy ganando. Yo tengo más riñón que tú, y lo tengo más joven. Cuando uno entonces no va aprendiendo a ser servidor de los demás, pues va definitivamente olvidando que la vida es un servicio. El autor y poeta, nacido en la India pero nacionalizado inglés, Rabindranath Tagore, dice en una de sus poesías: soñé que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, me puse a servir y vi que en el servicio se encuentra la alegría. Así de que realmente cada uno de nosotros debemos descubrir esto, que se es alegre y nuestra tarea es servir.
es lo que nos está diciendo Jesús. Servir es nuestra tarea. Y cuando nos olvidamos de esta tarea, entonces la vida se nos convierte en una amargura total. Aquellos que nada más piensan en mandar, piensan en ser como tiranos, tienen esa como manía de querer mandar, se viven esa amargura de estar nada más en su propia concha. Y lo único que mandan, si es que son capaces de mandar, es a su propio ombligo, si es que lo mandan. Porque los demás empiezan a rebelarse contra ese tipo de personas. Qué importante es esto. Primera lección. Segunda, Dios, aunque a veces pensamos que Dios debería hacerlo, Dios no tiene que darnos gracias porque nosotros servimos. Es más, nosotros, si servimos a Dios, no es para hacerle a Dios un favor. A veces pensamos que nosotros haciendo cosas, sirviendo a Dios, pues estamos esperando que nos agradezca. Bueno, a lo mejor no, pero vamos y servimos al párroco y estamos esperando que nos dé las gracias. Es muy humano, naturalmente, no lo niego, es muy humano esperar las gracias. Pero cuando uno está esperando las gracias como pago a aquello que hace, qué poco. Imagínate, tú te estás esforzando por hacer, no sé, voy a hacer una obra para colaborar con el Padre en la mejoría de la iglesia, y me lleva a esa obra, pues no sé, meses y meses matándote por hacer algo y sacrificándote y levantándote temprano para que nada más el Padre te diga, gracias, Pedrito. Y tú nada más te contentas con el gracias, Pedrito. ¿Para qué trabajas tanto para nada más gracias, Pedrito, que se dice en un segundo? Naturalmente es una obligación, sí, del Padre ser agradecido. Pero si tú nada más buscas hacer la obra para ser agradecido, para que el Padre te tenga en cuenta, para que te aplaudan por la obra que hiciste, en vez de pensar que Dios es el que te pide eso y que sin que Dios te lo agradezca, ni Dios tenga que agradecerte, sin embargo lo va a tener en cuenta, pero Dios no te lo va a agradecer por deber, porque es un deber agradecértelo, sino porque te ama, que es diferente. Y en el amor no hay obligaciones. El amor nada más es amor. El amor es dar. Y no da porque le dan, ni da para pagar. Da porque ama. Y si Dios nos creó, pues no nos creó para que le agradezcamos. Nos creó porque nos ama. Y lo que hagamos es, y tiene que ser porque lo amamos nada más. Por eso cuando el Evangelio nos dice, si tú ya hiciste lo que tenías que hacer, pues siervo inútil eres. ¿Hiciste lo que tenías que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer? Si tiro pedradas, ustedes sóbense. Porque dice aquí, ¿qué tienen que hacer? ¿Quiénes? Yo y algunos de ustedes. Dice los ancianos, vamos a cambiar la palabra, los veteranos, vamos a cambiar la palabra, los hombres, para que no se sientan nada más los calvos y canientos que están afectados. Dice, los ancianos deben ser sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en el amor. Esa es una traducción. Voy a enseñarles otra traducción que es un poquito medio diferente. Dice la otra, los ancianos que sean sobrios, serios y prudentes, que sean robustos en la fe, en el amor y en la paciencia. Como que San Pablo a los ancianos les pide mucho, pero a las ancianas les pide más. Algunos dicen que San Pablo es medio machista. Yo no diría eso, simplemente San Pablo es consciente de lo que cada uno es. Y dice en esta traducción que tengo aquí delante, dice, las ancianas asimismo sean respetables en su comportamiento y que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino. La otra traducción dice, las ancianas, me dio risa cuando la leí, las ancianas dice lo mismo que los ancianos, que sean decentes en su porte, como que dice un poquito más. Es decir, como que no anden con minifalda, como que no anden enseñando lo que no deben enseñar, sean decentes en su porte. Cómprense vestidos que aunque valgan un poquitito más, pero que sean con eso decentes. Y luego dice que no sean chismosas. Acá dice que no murmuren. Es lo mismo. Pero como ustedes entienden más chismosas que murmurar, no murmurar, como que es eso. Por murmurar es, la palabra lo dice, lo que hace uno a veces, anda haciendo mu. Y ¿saben cuando anda haciendo uno mu? Es decir, con complejo de vaca, que es las que hacen mu. Bien, pues no debe uno andar chismeando.
Y lo mismo vale para el hombre que para la mujer. Y no se envicien con el vino. Uy, no se envicien con el vino. Si el vino se ve muy mal cuando se pasa de vino un hombre, pues la mujer cuando se pasa de vino es un desastre. Eso es la naturaleza. A mí no me lo pregunten por qué, pero si en el hombre se ve muy mal, en la mujer es todavía peor. Porque cuando el hombre bebe vino, se arrastra como culebra. Pero cuando la mujer bebe vino, se arrastra como gusano. Se ve muy mal. Pero lo más importante es por qué San Pablo dice que hay que hacer esto. Y esa es nuestra tarea. Porque nos toca dar ejemplo. Si queremos un mundo mejor, San Pablo dice, tenemos que enseñarle a los jóvenes. Tenemos que enseñar a los jóvenes que amar. Y que los jóvenes aprendan a amar a sus maridos, a sus hijos. Y los jóvenes aprendan a ser moderados, a cuidar de la casa, a ser bondadosos y sumisos, etcétera, etcétera. Qué hermoso. Todo esto es nuestro deber. Y cuando ya lo hemos hecho, pues hemos cumplido nuestro deber. No nos tiene que agradecer nadie. Es más, cuando nosotros hemos dado testimonio, queridos papás, nuestro mayor gozo no es que nos agradezcan, nuestro mayor gozo es que nuestros hijos se están pareciendo a nosotros. Es decir, están creciendo en valores porque eso es lo que les vamos enseñando. Yo encuentro muchas veces que hay algunos papás que son verdaderamente, dicen que responsables, dicen que maduros. ¿Y por qué? Porque dicen, pues no, pues a los hijos hay que enseñarles, que ellos aprendan. Y entonces, ¿qué hacen? Pues que ellos decidan. Y entonces se sienten esos señores, esos papás, tan modernos, tan responsables, que dejan a sus hijos decidir, porque la libertad, ¿no? Y les dejan decidir que sin enseñarles, ni valorarles por qué y por quién se decide. Y cuando los papás deciden que los hijos decidan, están decidiendo. Y están decidiendo los papás ¿qué? ¿Qué están decidiendo? Ser unos irresponsables. Y pagan las consecuencias de decidir ser irresponsables. Y luego después se quejan de que sus hijos van por mal camino. Pues hijo mío, decidiste que tus hijos fueran solos, sin consejos, sin ayuda, pues se la pegan duro. Y luego después les dan otro golpe cuando regresan. Pues oye, si ya decidiste que se dieran golpes por sí solos sin ayudarles, por lo menos sóbales cuando vuelvan. El moretón que se hicieron, sóbaselos, ayúdales, mímalos. Por último, el servicio, que esa es nuestra misión y que no debemos sentirnos con la obligación ni exigirle a Dios que nos agradezca porque le servimos. Qué maravilloso es el servicio. El servicio es nuestro camino de salvación. No el mandar, sino el servir nos salva. Dice en la carta a los Hebreos, cuando habla de Jesucristo, dice, me diste un cuerpo apto para el sacrificio. Y he aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro, para hacer tu voluntad, no para mandar. Y eso es Jesucristo. Y Jesucristo eligió el servicio, servirnos y entregarse en esta vida para enseñarnos que no nos humilla servir, sino que nos salva servir, nos redime, nos rescata. Por eso cualquier siervo, cualquier empleado debe estar agradecido de ser eso y debe realizar su trabajo con nobleza. El trabajo me salva. Y si ustedes creen que no, pues vayamos al inicio de las primeras páginas de la Biblia, donde la Biblia nos dice que a consecuencia del pecado, pues vamos a comer el pan con el sudor de nuestra frente. Y cuando eso era como un castigo, luego el Señor vino para decirnos que eso, que inicialmente era un castigo, ahora es camino de salvación, el trabajo, el servicio. Vamos pues a decirle al Señor, gracias, gracias. En el servicio, Señor, sí, descubro que se encuentra la alegría. Amén.